Bueno, aquí nos tienen, amigos, en plena calle, en la Villa de la Orotava, en un lugar muy conocido, muy querido, y la verdad es que cuando uno camina por la Villa de la Orotava se da cuenta de cualquier otra ciudad, ¿no? De los pormenores, esa higuera hindú, como me dice por ahí, pues también, en este caso, Juan Manuel, que nos llama la atención. Bueno, yo les dejo el micrófono a ellos, estamos en este apartado de patrimonio. Venga ahí a Juan Manuel Reyes, también a Pedro, que hoy se nos ha unido desde aquí un saludo para él también, Pedro Pérez, y también, como no, Germán Rodríguez, que les habla Isidro Pérez. Bueno, ellos nos van a explicar el apartado de hoy, de qué va este apartado de patrimonio en la Villa de la Orotava. Bueno, nos encontramos ante lo que fuera la casona de los Franchi. Los Franchi son una familia que se estableció aquí poco después de la conquista, dentro de esos repartos que hizo el adelantado a familias extranjeras que un poco sirvieron para la logística, para la economía de la conquista de Tenerife. Y es toda una rama de militares, sobre todo, ejercen la milicia, eran de procedencia genovesa. Y la casa que encontramos a nuestras espaldas, que ahora todo el mundo la conocerá por los eventos de bodas y demás, que es la Casa Franchi, donde habitó doña Eladia, la marquesa de Sausal, hasta el año 95, es una casa que fue reconstruida a principios del siglo XX por Mariano Stanga, porque la anterior sufrió un incendio devastador que la arrasó por completo. Tenemos la arquitectura clásica ecléctica, ya más modernista, ecléctica, porque vemos elementos de distintos aspectos que de alguna manera evocan, fue un poco ese movimiento que tuvo Mariano Stanga en la Villa de la Orotava, con una serie de construcciones que corresponden a esos principios del siglo XX y que algunas familias le querían dar ese esplendor, y que responde también un poco a esa arquitectura inglesa que se estableció especialmente a partir del señor Owen, que era un teniente coronel que se estableció en el puerto y que se empezó a poner de moda este estilo más o menos ecléctico, con algunos también elementos como la teja francesa o inglesa, y que nada tiene que ver, por supuesto, con la anterior casa, que era la casa de Franchi, y que también sufrió, hubieron dos incendios. Este del que hablamos en torno a 1902-1905 fue la reconstrucción, y después hubo también otro en el siglo XVIII, en torno a 1745, y fue reconstruida creo que se llamaba Juan Domingo Franchi, o Francisco Juan Domingo Franchi, que fue un poco responsable. El objeto nuestro no es realmente la casona, que como ya hemos dicho está intervenido, aunque es muy bonita, tiene unos ejemplares incluso que por las relaciones con el jardín de aclimatación de la Orotava. Es interesante llamar la atención sobre la casa, no solo por la belleza de la misma, sino por un detalle que dijiste antes. Muchos de estas viviendas señoriales o antiguas de rancio abolengo, a lo largo del siglo XX fueron mejoradas en su fachada, sobre todo en la primera mitad, pero en su fachada. Eran mejoras puntuales para actualizarlas y actualizar los estilos, y esa tiene la particularidad frente a otras, que es de toda de nuevo plantada. El incendio provocó no una reconstrucción al uso, sino una reedificación sobre el solar histórico, y eso la singulariza frente a otro tipo de edificaciones que no son simplemente la fachada y elementos puntuales de la vivienda de su interior, sino que es toda la reconstrucción de la casa, toda la edificación es nueva, por lo cual la dota de valor, y eso de cara a la hora de estudiar, por ejemplo, la obra del arquitecto autor, la dota de mayor relevancia, porque nos permite ver cómo el arquitecto soluciona y enfrenta la reconstrucción de una casa con tradición y una casa de abolengo, replantearlo de otra manera, ¿no? A Pedro me gustaría que dijera dónde exactamente estamos, de la Villa de la Orotava. Estamos en un sitio pues muy interesante y muy querido porque es muy importante para la historia de la Orotava, porque de aquí creo que han surgido cosas muy importantes. Se le ha tenido siempre un respeto en particular, siempre, dijo Juan Manuel, en 1995 el fallecimiento de doña Ladia Ascanio Monteverde, una gran señora, una dama que admiré muchísimo porque fue una Juana de Arcos, una luchadora para llevar esta dimensión de terrenos que tenía. Viuda quedó con unos cuantos hijos, y sin embargo ella fue, y por eso la considero una gran señora, porque a pesar de su nivel económico y de sus títulos, era una mujer cristiana de mucha fe, pero muy allegada a las personas. Sabía tocar los corazones a aquellos que necesitaban. Yo no puedo hablar de la experiencia de su juventud, pero sí la experiencia de mi juventud, de haberla conocido.
Tenemos de fondo, tenemos ahí ese pórtico allá. Ese pórtico es la antigua entrada del antiguo palacio, valga la redundancia. De eso es lo que quedó, que fue desmontado y montado ahí como un arco triunfal, ¿no? Y de los jardines, por supuesto, que, bueno, aquí estuvo el famoso Drago, que quizás fuera más longevo que el Licó, y que en un vendaval de 1867 se perdió, y que decían que dentro se podía acomodar 20 personas sentadas en una mesa. O sea, imagínate tú Antonio Vira y Clavijo lo dijo, la envergadura. y lo explicó desde la ventana cómo veía. Sí. Los jardines eran muy importantes y todavía queda un vestigio que luego Pedro lo va a explicar cuando estemos ya en la parte de la ermita y en la parte sobre todo del convento. Pues vamos a Virapayo, que justamente como nuestra hablando. Sí, bueno, la ermita quedó un poco aislada de lo que era la edificación por el antiguo camino que llevaba a Los Realejos, que ahora se llama Calle Viera, como vemos ha sufrido modificaciones, tiene una falsa fachada ahí. Dentro ya podremos ver cómo los huecos han sido tapiados, algunos de ellos, y ha sido intervenida. Es una construcción mudéjara a 4 aguas. Y luego tiene los añadidos que se han incorporado ahora con la nueva fundación del convento de Marta y María, que es la zona que vamos a ver también, vamos a tener ocasión de ver, igual que de conocer a doña Deodora, que es la madre superiora de... Lo vieron puesto en vertical. Un rectángulo. Pues también viajeros y científicos y filósofos extranjeros que estuvieron aquí. Bueno, pues vamos a pasar dentro, así que ustedes son los que van explicando tanto tú como Germán, y la intervención también de Pedro, que estamos aquí apartados después de un poco la hora. Germán, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en el siglo XVI, la familia Franchi establece una de las primeras fundaciones bajo la vocación de la Virgen del Carmen, en Tenerife, al pie del Camino Real que llevaba a Los Realejos. Como bien decía antes Juanma, se crea esta ermita que ha seguido hasta la actualidad bajo el patrocinio, la protección de la familia fundadora, y que conserva muchos elementos, a pesar de las reformas que ha tenido a lo largo de los siglos, que la han singularizado muchos elementos de la época, ¿no? Desde el siglo XVI hasta la actualidad. Destaca en su interior la rica colección de pintura, retablo, y así de primeras podríamos también destacar la techumbre mudéjar que tiene, que es muy rica en la gelasería, en los cuadrales y en los tirantes, que la dota de una gran amplitud, es un techo bastante grande para la época, de mucha luz, de mucho ancho, que se ilumina ahora. Si vemos el estudio si analizamos las paredes, ahora vemos unos vanos cerrados con vidrieras, de importación, con los escudos de la familia y de los santos, la Virgen Dolorosa, San Bernardo, en el óculo de sierra. Pero si seguimos estudiando las paredes, vemos que hay testigos de otros huecos, de otras ventanas que se abrieron en siglos anteriores. Están ciegas, ¿no? Que están ahora ciegas, pero que en la última intervención se han dejado a la vista para... Sí, es una pieza muy interesante. Son piezas traídas desde Madrid. Si vemos estos vanos que han quedado abiertos, pues nos están explicando también la evolución arquitectónica del edificio. No solo en las paredes, sino también incluso en los suelos. Estábamos hablando antes de que los suelos están recrecidos. Y eso la dota ahora de menos altura, pero si volvemos a la altura de la calle, hemos perdido personas hasta más de 1 metro de altura. Pese a todo ello, todo esto de lo que estoy hablando de la intervención también nos está hablando de que siempre ha habido un interés por actualizarla, por tenerla en condiciones a lo largo de los casi 5 siglos que tiene, ¿no? Entonces, eso también habla de que ha habido una atención y un interés por mantenerla en eficientes condiciones. También es interesante la
cantidad de, por ejemplo, la colección de lámparas que tiene, todas del siglo XX, que posiblemente muchas partieron del interior de las viviendas y acabaron aquí, pero que también es un elemento de distinción, porque antiguamente tampoco es que abundaran las luminarias. Si hablamos de la parte del retablo principal, de la cabecera, destacaré el retablo, es un retablo del siglo XVII, siguiendo las pautas del manierismo, propio de la época, muy presente en las cortes sevillanas y traído aquí por autores como Juan González de Puga o el propio Martín de Andújar, y que aquí incluso tiene la particularidad que en las calles laterales incorpora elementos de poco visibles en la arquitectura linearia de Canarias, que son la presencia de pequeños lienzos que parten y enriquecen la distribución del retablo. En el centro preside una Virgen del Carmen, que no es la usual, digámoslo así, la Virgen con niños, sino es una Virgen que nos entrega el escapulario y que son las poseedoras de una singularidad dentro de las esculturas de la Virgen del Carmen que se conservan en las islas, por esa actitud de ofrecer el escapulario, por ser de talla completa y por ser incluso posiblemente una de las esculturas más antiguas de la advocación que se conservan en las islas. El resto del retablo conserva los elementos propios de la época, pese al repinte que presenta, aún mantiene las características y las calidades de la escultura que tiene. De los lienzos que están a los lados, uno es San Simón Stock, perdón, y el otro San Elías, recibiendo, en este caso, San Elías, una aparición de la Virgen, y en el otro caso, San Simón Stock recibiendo el escapulario de la Virgen, que dos aparecen en el durante con la Virgen en lo alto. En los cuerpos inferiores, pues un corazón de Jesús, de producción industrial del principio del siglo XX, y un San Francisco del XVIII, con una intervención del XX de manos de la familia Perdigón. Destacar del retablo, además de lo ya dicho, que conserva el frontal original, y hay que poner en valor también el magnífico Cristo que tiene sobre el sagrario, de marfil. Y tracería. Sí, de Carey y Nácar, que es ejemplo de esos vínculos que han habido entre Italia y Canarias y Canarias y América, donde se conservan este tipo de producciones y que en este caso esta es una magnífica pieza que se conserva bastante bien. Muy interesante, además con una iconografía de Cristo muerto muy propia de estas obras en marfil, que son Cristos expirantes más que Cristos difuntos, ¿no? Como un elemento diferenciador. El San Francisco, como les digo, es una obra del XVIII con una intervención posterior de manos de los Perdigón, que quien lo ha repintado, pero es una pieza de mayor antigua. Destaca en la ermita, si quieres aportar algo, bueno, si no, sigo yo con la pintura. Sí, no, decir el tema, después yo te hablo del tema de la pintura, decir el tema, abundar sobre la vocación de la Virgen del Carmen, que es la Virgen quizás más antigua que tengamos en Canarias y que se corresponde a una iconografía anterior a la reforma de Santa Teresa de Jesús, que ya la conocíamos en el siglo XVIII con ese manto blanco y el niño incorporado. Aquí, como bien decía Germán antes, le está entregando los escapularios a Simón Stock, que como bien él nos decía, está representado en la pintura de la calle derecha del retablo. Decir que el retablo, lo que es el dorado, que como bien decía Germán también está algo repintado, se correspondió a Jorge Scroc y bueno, él lo emplaza dentro de esa escuela de Garachico de retablística manierista y bueno, hay que decir que esta ermita data en torno a 1557 y es una época en la que es un poco el tránsito del manierismo hacia allá el barroco y ya ahora él nos va a introducir en las importantes piezas pictóricas que cuenta la ermita con respecto a Gaspar de Quevedo, que es un clérigo que también estuvo casado y que recibió formación en Sevilla y que de alguna manera está influenciado por esos grandes pintores, por Murillo, por Velázquez, y que dentro de los pintores canarios de esa transición del manierismo al barroco viene a ser uno de los más importantes, junto con Miranda, con otros pintores que son nuestra representación. Bien decía él que en cuanto a la imaginería que tiene el retablo, el San Francisco es muy interesante también. Y bueno, el Sagrado Corazón de Jesús pues es una introducción
de los años 20 de esa primera mitad del siglo XX, en la que se consagró España al Sagrado Corazón de Jesús, y seguramente de ahí retiraron otra pieza que tendría a lo mejor un valor artístico más importante. Doña Eladia siempre estuvo con la historia de que quería poner ahí un San José. No sé si sería San José o sería San Bernardo, sería otra. Igual ahí Pedro nos puede ilustrar un poquito más. El caso es que también intentaron ponerle un niño Jesús, que es aquel niño Jesús que vemos en la ménsula, a la Virgen, pero que no tiene nada que ver, porque la Virgen fue concebida entregando precisamente esos escapularios a Simón Stott, y que nada tenía que ver con esa nueva iconografía que se crea en el 18 a partir de la reforma de Santa Teresa de Jesús. Ahora sí quisiera yo que Germán, que es un gran ilustrado en cuanto al tema de Gaspar de Quevedo y esos pintores de la época que de alguna manera tienen una gran influencia sevillana de la época, como por ejemplo con Francisco, el que enseñó a Velázquez era Francisco Pacheco. Francisco Pacheco, por ejemplo, aquí vemos unos cuadros costumbristas que después él nos dirá, trasladados a la vida de Jesucristo y de la Virgen María, que un poco están en esa línea que llevaba ese pintor sevillano que enseñó a Velázquez, y que de alguna manera representan escenas muy domésticas, y que vemos incluso en concomitancia con ese autor esa pérdida de esa perspectiva y de alguna manera las desproporciones en los personajes, que eran muy características también, y que por ejemplo en el Museo de Sevilla se conserva a Jesús, por ejemplo, siendo servido por los ángeles después de su periodo en el desierto, y que un poco también en una actitud así muy doméstica, que se ve una mesa sirviéndose con las bebidas y demás, y que son unos cuadros muy interesantes. Ahí el que estás enfocando concretamente es de de los padres de la Virgen, los abuelos de Cristo y la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, sí, San Joaquín y Santa Ana, y obra de las, perdón. Sí, no, sigue tú ya. No, perdón. Sí, acaba. No, que me metí yo. Decir eso, y que, bueno, hay una serie de, son pinturas que se corresponden a esa época un poco de transición entre el manierismo y el barroco, y que corresponden a esa efervescencia que tuvo Sevilla en cuanto a ese momento previo al barroco en la pintura, y de la que Gaspar de Quevedo se nutrió, porque estuvo allí precisamente recibiendo formación creo que se llamaba un tal Francisco Güelles, sí, que era el que lo enseñó, que no tenía tanto que ver con el otro que hablábamos, con el que enseñó a Velázquez, pero sin embargo sí tiene una gran influencia. Y ya dejo a Germán para que nos ilustre, porque él es un verdadero entendido en el tema de la pintura, y es lo más rico que tiene esta ermita, y que se ha conservado, gracias a Dios, como antes decía Pedro, porque muchas veces esta gente, al ser una gente pudiente, renovaban continuamente la fisonomía, y de alguna manera pues tenemos una serie de nuevas adaptaciones que no se corresponden a cómo fue concebido en principio esta ermita, este templo. Estos dos cuadros, la huida de Egipto y el nacimiento de la Virgen, son cuadros que podrían encuadrarse dentro de la tipología de cuadros de conclusiones, que tiene que ver con los patronatos de familias, o de los patronatos sobre fundaciones religiosas. En el antiguo régimen, los personajes que detentaban un patronato, una protección sobre una comunidad religiosa, en este caso, o de otro tipo de fundaciones de carácter religioso, al celebrarse un capítulo, una reunión general importante en el convento, recibían una serie de regalos por parte de la comunidad. Ellos tenían derecho a asistir a esas reuniones, incluso participar de la toma de decisiones, y la comunidad en gratitud les daba les hacía obsequio de una serie de objetos, a veces esculturas, y se ha estudiado también la entrega de pinturas a los que corresponde este modelo de la huida de Egipto y el del nacimiento de la Virgen del Domingo Hernández de Quintana, el hijo de Cristóbal Hernández de Quintana, como cuadros de conclusiones. Por eso esos cuadros tienen en la parte inferior, en los dos casos, tienes un texto que muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, es en latín, y que tiene que ser objeto de traducción, donde se habla del hecho, del porqué de la reunión, quién asistió, la importancia de la misma, a quién se le regala. Y en este caso, no, el de la huida de Egipto no conservamos sino el texto, la cartela inferior que remata el marco, pero faltaría la parte superior, que vemos que están los tramos de su vida,
y que seguramente irían orlados o rematados con el escudo de la familia o con el escudo de la orden, como si sucede en el cuadro de del nacimiento de la Virgen, que aparece rematado con las armas de la casa de Franchi, ¿no? Esos son dos singularidades, que es un trabajo de reciente estudio, el tema de los cuadros de conclusiones. Partiendo de estas dos pinturas del 18, de estas vinculadas a lo que es el patronato de los Sangros, podríamos poner también interés en esta pintura de la Virgen de la Inmaculada con donantes o con devotos, con retratos devotos a sus pies, de un clérigo y de uno de los miembros de los Franchi, que aparece vestido con propio de la moda de la época, que ha sido atribuido recientemente a Domingo Carmona, que es un pintor y escultor palmero que en la segunda mitad del siglo XVIII destacó por el retrato de parte de las familias de élite del momento, y que en este caso aporta la riqueza no solo del retrato de un civil, sino también el de un clérigo, ¿no? Y además en una actitud que ya se aleja bastante de esos retratos del siglo anterior, del siglo XVII, en el que aparecían en actitud orante, y que aquí más bien están simplemente retratados al pie de la vocación. La pintura de la Inmaculada también es muy interesante porque está acorde estéticamente a los modelos propios del momento y que artistas tan importantes como Juan de Miranda pusieron en valor, y que va dentro de la política de expansión de la vocación de la Inmaculada, potenciada por la Corona de España del siglo XVII, y que luego en el reinado de Carlos III tiene un nuevo relanzamiento con la fundación incluso de la Orden de Carlos III, que está bajo el patrocinio o la protección, mejor dicho, de la Inmaculada. Esto también es un cuadro que tiene también una lectura política, de que los Franchi se sumaban a la defensa del dogma de la Inmaculada, que es una cuestión que se consiguió muy tardíamente, ya en el siglo XIX, ¿no? Entonces también está hablando de que hay un posicionamiento de sumarse al patrocinio, a la defensa del dogma de la Inmaculada. A partir de ahí digamos que hemos hecho un recorrido a la inversa, hemos empezado en el siglo XVIII y ahora nos vamos hacia el siglo XVII, y es verdad que la colección de pintura de la ermita se completa con dos referentes, ¿no? Por acabar con el dogma inmaculista, deberíamos hablar también de que la ermita conserva un pequeño cuadro de la Virgen de Guadalupe, de México, una vera efigie de la Virgen del Tepeyac, que no abunda mucho en el Valle de la Orotava, no como en otras regiones o en otras zonas de la isla, como puede ser la Isla Baja, que sí conserva gran número de imágenes, de cuadros. Esta es una versión pequeña, es muy bonita, es muy exquisita en el trazo, y es de las pocas que se conservan, como repito, en el Valle de la Orotava. A partir de ahí podríamos hablar de pintura del siglo XVII, en la que está dominada por una estética naturalista, llegada a Canarias de manera directa de manos de un pintor que se llama Gaspar de Quevedo, que se formó en la isla y pasó a Sevilla, al taller de Güelles, como decía Juanma. Miguel Güelles, que generalmente era un pintor dedicado a la policromía de imágenes, porque antes había una división gremial muy marcada, de tal manera que solo los escultores pintaban y los escultores esculpían y los pintores encarnaban. Eran raros los artistas que hacían ambas, pero generalmente estaba muy dividida. En este caso, Miguel Güelles fue un destacado policromador de imágenes, y de ahí aprendió Gaspar de Quevedo. Él parte a Sevilla con la intención de aprender y de hacerse cura, pero en medio conoce el amor y se casa, y en 1649, cuando una de estas grandes pestes que asolan Sevilla, que era la gran urbe del momento, cae su familia, cae su mujer y sus hijos, y él retorna a Tenerife y aquí retoma la carrera eclesiástica, donde se hace clérigo, finalmente se hace clérigo en los Remedios de la Laguna, pero no abandona su profesión de pintor, y tiene un gran éxito entre la clientela de la isla, a la que aporta una visión refrescada de la pintura, porque aquí en Canarias hasta ese momento pues estaba muy marcado por la tradición manierista, por la pintura flamenca llegada desde el norte, y por la pintura de autores llevados a Canarias como los Istró, que mantienen una gran dependencia de la estampa, como Quevedo también,
pero manteniendo una tradición estética del manierismo, y que Quevedo, digamos, rehace, recambia, al igual que sucede con Martín Andújar con la escultura, aportando lo que se llama el barroco o el primer naturalismo de la escuela sevillana, que depende estéticamente y se maneja estéticamente entre dos parámetros, entre Pacheco y el dibujo, y entre Juan de Rovelas y el color, la escuela veneciana y la escuela romana. Dibujo y color, ese debate se da y se muestra claramente en la pintura de Quevedo, que llega siendo más colorista y va evolucionando más hacia fórmulas donde el dibujo tiene más peso, porque defiendo que la clientela insular estaba más acostumbrada a esa tradición que es la que venía de Flandes. Ya se imponen los nuevos aires naturalistas del barroco, y bien, como él bien nombró antes, Juan de Roeras es todo un referente en Sevilla, y podemos ver obras que están muy en la línea quizás de ese naturalismo, en la que ya se cuida mucho más la perspectiva, se cuidan mucho más las proporciones, aunque algunos de esos autores siguen dejando una cierta desproporcionalidad entre lo que es las escenas terrestres, de lo que es el cielo, ¿no? De lo que es la parte divina, pero que de alguna manera nos trae ese nuevo aire, como bien decía él, de Sevilla, donde él se formó con Miguel Güelles, y que están muy influenciados. Juan de Roelas, por ejemplo, es un pintor que, si bien es nacido en Sevilla, tiene ascendencia flamenca también, con lo cual las técnicas ya van mejorando en cuanto a perspectiva, en cuanto a lo que son las proporciones y la importancia. La pena del cuadro que me da es la enmarcación que tiene, que desgraciadamente ha sido sustituida y ya es una enmarcación industrial. Para añadir algo a modo de conclusión, aparte de este cuadro que has enfocado, de la Asunción de la Virgen, están los dos cuadros que componen el retablo del altar mayor, que son de la misma mano, de Quevedo, y quedarnos con la idea de que Quevedo es interesante para Canarias porque es el que trae nuevos aires y dinamiza y actualiza el panorama pictórico de Canarias. Y viene de manera muy informada por formación en Sevilla y por estar al pie en un momento dado en una ciudad que era el centro del mundo, desde un punto de vista comercial, con las relaciones con América y demás, y por el debate religioso que se daba, y también por el debate artístico que influye en Canarias y en América, del que él se hace eco plenamente, y prueba de ello son las pinturas que de su mano se conservan a la isla. Aquí estamos en la línea del que hablábamos antes de San Joaquín y Santa Ana, que son escenas domésticas, como puedes ver, y volvemos a lo mismo, es decir, una cierta desproporción entre los personajes, unas ciertas faltas en la perspectiva que nos indican que de alguna manera se retrata a ese costumbrismo que había en Sevilla precisamente en la época manierista. Y aquí lo que podemos ver pues es una cena doméstica de la mesa con los angelitos sirviéndole, con la Virgen María y el Niño Jesús, entra dentro de esa y por supuesto el Espíritu Santo, y esa serie de querubines que de alguna manera cuelgan de una forma a veces no muy proporcional, pero que sin embargo tienen todo ese encanto de esas escenas, como decíamos, domésticas, que se ponen un poco en auge en esa época manierista en Sevilla, sobre todo, que fue un poco el referente, ¿no?, del que tomamos. Es muy interesante, podríamos añadir el representar dentro de ese naturalismo que emana del barroco y de la escuela de Sevilla, que aparte de la visión mística, está recreando también un ambiente doméstico propio del tiempo, de tal manera que nos podemos encontrar con sillas de esparto, con animales, con cómo se montaba una mesa, cómo eran los panes, o incluso la losa que utilizaba. Son piezas de importación, no son tampoco piezas recreadas, son porcelanas bien traídas por la Compañía de Indias, bien flamencas, pero que nos hablan de los productos, de los enseres domésticos que eran usuales en una cocina canaria, posiblemente del momento, al igual que el aspecto del fuego, cómo se ordenaba una chimenea o los platos colocados arriba en las estanterías, ¿no? Es muy interesante, ya no solo por el discurso de esta escena doméstica de la vida de la infancia de Cristo, sino también le podemos dar una segunda lectura, o otra lectura, segunda, no es una cuestión de categorías, otra lectura en relación a los enseres de uso doméstico que están ahí presentes y que podríamos incluso hasta llegar a catalogar, porque están pintados con mucho detalle, ¿no? Destacan, ya les digo, las porcelanas, las diferentes piezas de porcelana,
desde desde las tazas a los platos o esa palangana que usamos, o la presencia, por ejemplo, en las manos de la Virgen de una vasija que puede ser tranquilamente una vasija hecha por las alfareras de Tenerife, ¿no? Ahí hay otra segunda vuelta, otra lectura que se le podría añadir a este tipo de obras. Y luego la riqueza también botánica, presente con rosas, claveles, jazmines, que tiene que ver mucho con toda la tradición cristiana y que en este caso pues también son un estudio muy cuidado por parte de la, del autor, del anónimo autor, al igual también, por ejemplo, la presencia del estrado, para separarlo del estrado, para separar la mesa de donde se come, de lo que son las estancias de más uso, como la cocina, ¿no? Vemos también cómo nos ilustra, exacto, cómo se articulaba un hogar del antiguo régimen, un hogar modesto, y vemos cómo ahí se enriquece. Vemos también una silla y a su vez vemos un taburete, y son modelos que se mantienen a día de hoy. Eso es muy rico también. También conserva la ermita 2 o 3 esculturas de pequeño formato, 3 esculturas de pequeño formato. Esta de San Juan Evangelista, Bautista. San Juan Bautista, que es una pieza más antigua, una pieza del 18, pero intervenida por Nicolás Perdigón, que le altera el rostro de la imagen, pero que vemos una pieza más anterior en la peana sobre la que está colocada, no sobre la ménsula, sino sobre la peana en la que está colocada. La ménsula es neogótica. Al igual que al otro lado también conserva en la ermita una interesante escultura de la Inmaculada Concepción, bastante alta, por cierto, que también es una pieza del 17 y que va dentro de esa tradición de representar las esculturas, el dogma de la Inmaculada, siguiendo la tradición que plantea Pacheco y que ahí todavía no se usa el modelo en forma de rombo de la Inmaculada, que normalmente después ya en la nueva iconografía lo que hace es torcerle la cabeza, como vimos en el cuadro, hacia su diestra y las manos hacia su izquierda, y que guarda también un cierto volumen, un cambio de volumen que después baja hasta el nimbo donde están y lo que denota que la pieza es un poco anterior a esos modelos ya más montañesinos, más de la época barroca. Es muy interesante también la escultura por el dorado, por las labores de estofado dorado que tiene. Y la tercera escultura de pequeño formato que conserva es el Niño Jesús, que es el altar mayor, y la nueva incorporación, que es este gran poder de Dios, de Jesús de León, del que mejor les puedo hablar Juanma con total Antes seguridad. de meternos con la imagen esta, que es lo último, a mí me gustaría tratar el tema de que existen 2 cuadros que pertenecen también a la fundación que hizo doña Ladia, la fundación, que ahora tendremos la ocasión de hablar con Sor Deodora, y que de alguna manera es la que le ha dado a este templo un ámbito más público, porque hasta entonces prácticamente era utilizado por la familia Franche y sus allegados, y ahora pues doña Ladia tuvo el detalle en el siglo pasado de pensar en una congregación que se sumara y que de alguna manera lo mantuviese como continuidad. Y tenemos a Sor Deodora, que es de la congregación de Marta y María, que tienen su convento, que ya esto deja de ser una simple ermita para convertirse. Y como decíamos, hay 2 cuadros también que me gustaría que Germán los aludiera, que son 2 cuadros que están ahora mismo en el Museo de la Concepción y que pertenecen precisamente a la Fundación y que formaron parte de este patrimonio, y que yo pienso que deben de ser reubicados en su lugar correspondiente, porque además es una fundación que dejó doña Ladia creada para tal fin, y hay que respetar de alguna manera las obras en su contexto. Agradecer a doña Deogracia, que nos va a hablar un poco de la función que hace Deodora, que es un poco la función que hacen ellas, una función asistencial también. Ellas tienen acuerdos incluso con el Cabildo Insular en materia sociosanitaria y se están dedicando a cuidar a personas desvalidas y con algunas dificultades motoras y demás, y que ella nos va de alguna manera a hablar, y a agradecerle por supuesto a ella que nos haya permitido acceder aquí y hacer público que ellas también están en la idea
de que esto aquí normalmente se celebra misa los martes y solían venir unas 15 personas y ya está viniendo más gente, gracias a Dios, gracias a la presencia de ellas y de alguna manera a que de alguna manera en esta sociedad en que se está desacralizando todo, pues se continúe con la tradición. Era una de las preguntas que yo quería hacerle, Bueno. porque precisamente todo esto que están escuchando, mucha gente no lo está viendo. Sí. Déjame mucha gente no lo está viendo, gracias. Mucha gente no lo está viendo y lo está escuchando y dirá, bueno, pues a mí me gustaría también visitar y ver todo lo que están contando, porque ir y proclamar, dice el Señor, y nosotros lo que queremos es que esto sea, pues no flor de un día, sino sea una flor que germine, que salga en el corazón de todos los cristianos y aquellos que incluso no siendo cristianos se vean allegados y que vengan y que noten esa paz y esa tranquilidad que se respira aquí y ante todo el agradecimiento por recibirnos. Por lo tanto, sí me gustaría, Sor Teodora, que nos diga usted cuándo son los días a que está culto, que está abierto la ermita. Vale, primero que todo agradecerles también la visita y que pues es una joyita que tenemos. Gracias a Dios ya hay una congregación religiosa con acuerdos con el obispado, Doña Mita, que ya se situó aquí en el convento hace un año, justo hace un año. Y luego era de atención privada, ¿no? Pero ahora es público. Y nos encargamos los días, porque hay adoración al Santísimo, estamos programando ya catequesis para adultos, y luego el martes la Santa Misa y adoración también por la mañana. ¿El horario? El horario de 10 a 1 está abierta. ¿Y los martes, sí, martes, jueves y viernes. Sí, entonces sí que estamos muy felices de acogerles, porque es una obra que está comenzando. Nuestra congregación se dedica a enfermos, pero en este caso a la atención a la ermita Franchi. Sobre todo velar por la vida espiritual, acoger a los grupos, las visitas, atención al público, y gracias por la visita. Bueno, y ahora pues conocemos un pedacito del convento. Claro. Que hace... Quería hacer una aclaración, si me permite. Quería hacer simplemente una aclaración para que las personas sepan, esta comunidad no es de sociosanitaria, tenemos la dicha de tener otra comunidad de Marta y María en otro lugar, aquí en La Orotava, la que se dedica a ese servicio, digamos que ellas son enfermeras del alma. Ellas sí que van a visitar enfermos, a llevar la comunión, y este convento prácticamente es dedicado a la contemplación del Santísimo y dedicarse un poco a la labor pastoral. Me gustaría que llegara a Germán para despedir, porque él no queda mucho tiempo, los temas con los minutitos. Sí, pues agradecerle. Sí. Le pongo por ahí el micrófono que se coja en la mano para que puedan hablar todos si quieren. Ahí está. Yo estoy hablando, se me escucha porque hay mucho eco, así que yo subo la voz y entonces agradecerles a todos ustedes, tanto a Sor Teodora por seguirnos, a Germán Rodríguez, a Pedro Pérez, también por supuesto a Juan Manuel Reyes y que les habla Isidro Pérez, que aquí estamos todos, agradecidísimos a todo el mundo, sigan contando con nosotros, ¿no? Sí, hombre, y sobre todo descubriendo el patrimonio, que es importante, porque muchas veces los canarios desconocemos de alguna manera los tesoros que tenemos. Nosotros no tenemos una gran historia porque son 500 años de historia de que llegaron los europeos aquí, pero sin embargo sí tenemos un patrimonio mueble, sobre todo dentro de nuestras iglesias, aunque muchas de ellas sean modestas porque son de estilo mudéjar. Importante por el nexo de unión que fue entre continentes y por las familias que se asentaron aquí y que de alguna manera sirvieron para la logística de la conquista de la isla. Ya la próxima sabremos dónde será. A ver qué proponen. Para visitar otra parte de este valle de la Orotava, este norte de Tenerife. Pues muchas gracias. Gracias a todos.